Bueno, bueno, sí, bueno, bueno. Hola, buenos días, bienvenidos al MUCA. Nos da mucho gusto presentar la primera actividad que forma parte del programa académico en torno a la exposición de todo Gorman, Juan O'Gorman. Y bueno, les agradezco mucho aquí la presencia de los tres. Me permito presentar a Juan Carlos Cruz Ocampo. Él es coordinador de vinculación del Instituto de Geología de la UNAM. Al restaurador Renato Robert y por supuesto a Adriana Sandoval, curadora de la muestra e investigadora. Les agradecemos mucho y los dejamos con quién empieza, Adriana. Bueno, de nuevo, buenos días. Muy especial con los compañeros interesados que nos hacen favor de seguirnos a distancia. Bienvenidos también a este espacio. Y bueno, como habíamos conversado, es la primera actividad paralela. Y como ustedes lo pudieron leer en el flyer, vamos a conversar sobre Juan O'Gorman y cómo la roca es un elemento fundamental para su quehacer arquitectónico, como lo indicaría la arquitectura moderna, pero también cómo es un elemento de particular interés estético, histórico y conceptual en su obra. Una de las piezas más visibles o más conocidas de Juan O'Gorman justo es Biblioteca Central, uno de los edificios más fotografiados de México para el mundo, y es justamente que queremos partir de esta edificación tan importante para conversar acerca de Juan O'Gorman. Como les habíamos comentado, es una conversación sumamente relajada. El conocimiento solo se puede transmitir a través del amor y la confianza. Entonces, siéntanse todos bienvenidos. Tiene que ser una conversación amorosa que también celebra el trabajo de los dos especialistas que nos acompañan, que como universitarios, como humanistas, estoy seguro que han tenido sus particulares retos y vicisitudes. Por consiguiente, sea este un espacio amoroso para compartir. Hablo por aquí con él. Sí. Bienvenidos sean todos quienes están aquí presentes y quienes se encuentran a distancia. Eh, bueno, nada más mencionar que como tal soy ingeniero geólogo de formación y la relación estrecha que hay con esta exposición y el estar aquí presente con ustedes, compartir un poco sobre esa visión de Juan O'Gorman que tiene que ver con el uso de estos materiales de origen pétreo que son conocidas como teselas. Entonces, preparé una presentación muy breve, pero un poco esquemática para que pudieran tener o pudiéramos tener una partida en la plática. Tal vez no la vamos a poder ver aquí, pero quienes están a distancia sí. Un poco estructurada como antecedentes, como qué es una tesela, cuál fue la incursión o la invitación o la participación de Juan O'Gorman para el proyecto de la Biblioteca Central, Ciudad Universitaria. Eh, ¿Cuáles fueron sus amistades y principales obras de proyectos de Juan O'Gorman? La influencia que él tuvo para tomar este reto y cómo enfrentarlo, digamos, cómo plasmar sus ideas revolucionarias. La parte vital, yo creo que de la plática va a estar en una sección que es la técnica constructiva que se utilizó precisamente para estos paneles y estos murales que están en las paredes en los muros de la Biblioteca Central, alrededor de 4.000 metros cuadrados. Eh, Datos en general de la Biblioteca Central, nada más como una numeralia, resultados y algunos comentarios como conclusiones, que ahí será muy importante la interacción con ustedes y la participación con la experiencia que ha tenido tanto Renato aquí a mi lado y también la participación de Adriana como curadora de esta obra, ¿no? Entonces, un poco de los antecedentes, un poco el término de tesela
se asignó a un fragmento de material pétreo, roca, y de manera no ortodoxa, quienes no son geólogos, normalmente se refieren a ellos como piedras, ¿no? A un geólogo cuando escucha el término de piedra es así como decir, no es apropiado. Pero piedra en el mundo artístico prácticamente está referenciado a las rocas. Y entonces estamos hablando de fragmentos de rocas. Y esos fragmentos normalmente a veces también conocidos como terracota o también como un material artificial o natural que puede ser vidrio. Y justamente hoy platicaba con Renato sobre vidrio, ¿no? Que tiene que ver con obsidiana, en fin. Pero bueno, eso viene desde un origen griego y romano. Y tanto los griegos y los romanos fueron los que implementaron el uso de estos materiales. Y tienen obras monumentales en las cuales el mayor uso tenía que hacer con algo que también culturas prehispánicas realizaron, que son los famosos empedrados o adoquinados, que en realidad lo que usaban a un inicio era la roca como tal, los cantos de río, los cantos rodados, y ese material se utilizaba para generar caminos. Los mayas las llamaban sacbá o sacbé, que eran los caminos blancos, ¿no? Porque eran utilizados con rocas que eran calizas o con roca que se había degradado y daba una coloración blanca o muy blanquizca. Entonces, pues prácticamente ejemplos de estos los tenemos en diferentes aspectos o vestigios que se han encontrado tanto por los griegos o los romanos, ¿no? Cosas muy bellas en trabajos que hacían, ya sea que fueran estas teselas con formas regulares o irregulares. Entonces, prácticamente ese sería el punto de partida con lo que denominamos entonces estas teselas o estos trabajos integrados que eran los tesolados. Entonces, bueno, partimos al punto en el que es importante la cuestión que tiene que ver con la influencia y la amistad y principales obras o proyectos de Juan O'Gorman. Y entonces, parte de su trabajo está, pues, prácticamente muy puntualizado aquí en esta exposición, dado que hay maquetas a escala que que podemos apreciar. Y uno tiene que ser con la casa de sus padres, es decir, que el padre de Juan O'Gorman financia esa primer casa, que es la primera obra que hace Juan O'Gorman, una casa con un diseño que ya era funcionalista y que deriva en el trabajo principal de todos los arquitectos que diseñan y construyen Ciudad Universitaria, en el cual pues se ve plasmado el modernismo en esa arquitectura. Eh, Actualmente, como referencia, hay una película que se estrenó hace un mes, prácticamente muy paralelo con la exposición, y parece ser que es toda una cuestión muy especial que tiene que ver con el brutalismo, que es una tendencia de esa construcción. Entonces, es una recomendación para aquellos que son cinéfilos. Pero bueno, hablando de las obras principales de Juan O'Gorman, aparte de esa casa, está, dado que genera gran amistad con Diego Rivera y Frida Kahlo. Diego Rivera le encomienda primero hacer los estudios, los talleres y las casas, tanto de Frida como de Diego Rivera. Y entonces, bueno, posteriormente otra obra va a ser en la Nahuacali, platicaremos un poco adelante de ello, y obviamente la Biblioteca Central. Él es el muralista que al final va a adicionarse con dos arquitectos más y van a ser prácticamente los encargados de llevar la obra de la Biblioteca Central. Había hablado ya de las amistades con Antonio Ruiz, el Corcito, con Frida Kahlo, Diego Rivera, y colegas de él como Guillermo Zárraga y Max Seto. Pero bueno, el Nahuacali se convierte, yo creo, en una influencia muy importante, no solo ideológica por el contacto con Diego y Frida Kahlo, sino por llevar esta obra donde Diego quería hacerle un encargo muy especial a Juan O'Gorman, y en este encargo muy especial le dice, bueno, lo que queremos es tener prácticamente
un inmueble que no parezca un edificio, ¿no? Que tenga un sello más prehispánico, en fin. Entonces empiezan a ver una situación muy especial para el diseño y construcción de esta obra. Y bueno, yo creo que es donde él empieza a experimentar esta cuestión con las tesalas, con estos prácticamente diseños de estas imágenes en esas paredes de la Nahuacali, lo cual le sirve para tener una idea y manejo de los materiales, para tener una idea de cómo abordar ese proyecto que se venía más adelante, que era la Biblioteca Central. Entonces, pocos posiblemente tienen noción de cómo llega él a este proyecto. Pero bueno, él siendo un alumno muy, muy joven, egresados prácticamente una generación de arquitectos muy jovencitos, eh, son convocados o son invitados a participar para una selección como una especie de invitación, pero para ser seleccionados de acuerdo a las propuestas que realizaban. Carlos Lazo y otros arquitectos los invitan a participar y al final él participa, gana el primer lugar, es decir, se convierte en el muralista, y otros dos arquitectos como Saavedra y Velasco son los arquitectos que al final diseñan y ganan el segundo y tercer lugar, y son los que al final hacen el diseño constructivo, y Juan O'Gorman se encarga de hacer los murales, ¿no? De Ciudad Universitaria. Entonces, él hace una propuesta de unos bosquejos a Carlos Lazo, en el cual prácticamente a él le agradan, ¿no? Se dice que esos bosquejos los hace en un tiempo récord, pero también hay una situación de que al final esto implicaba, y ahora desde puntos de vista de restauración y materiales, se entiende que este proceso sería caro, mucho más caro que utilizar otros materiales que estaban disponibles en ese momento y que posiblemente eran tanto artificiales, ¿no? O generados de manera industrial, o dejarlos con productos lisos, sin algún terminado especial. Pero bueno, ahí viene el reto de Juan O'Gorman, y la otra es un reto de asumir ese trabajo a un bajo costo, es decir, una remuneración muy baja, para que se pudiera concretar esa obra. Entonces, un reto de esos bocetos originales que él hace es llevarlos de una dimensión, y eso lo he platicado directamente con Renato. Tal vez va a ser un tema interesante a discutir sobre cómo hacer algo en un tamaño pequeño y cómo poderlo proyectar a una dimensión muy grande. Entonces, en perspectiva, puede ser sencillo, únicamente es una escala a otra, la reproducción, pero bueno, gráficamente el problema impacta en que no haya distorsión, en el que sea acorde y visualmente se logre tener esa definición. Pero bueno, al final, dentro de esos bocetos, cuando se lleva a cabo ya la obra, después de muchas vicisitudes, se habla de que se estuvieron trabajando, aparte de esos bocetos, afinando, digamos, qué es lo que estaría en los diferentes sectores del inmueble, es decir, lo que vemos en la maqueta misma de lo que sería la fachada sur, la fachada norte, oriente y poniente. Y bueno, en la maqueta también están representados algunas de las cuestiones que se tienen como vicisitudes. Vamos a hablar un poco más adelante eh, sobre estos detalles, y ahora puedo decirles que, eh, bueno, en el 2007 la universidad recibe un premio a través de la UNESCO el 28 de junio del 2007, y lo declaran como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eh, Otro punto importante es la fecha del 2019, en donde se hace una entrega del Jaguar Internacional de las Artes, justamente por la Biblioteca Central, el Estadio Olímpico, donde interviene Diego Rivera, y la Torre de Rectoría con David Alfaro Siqueiros, que son ya
Eso quiere decir que es un valor histórico en el cual resaltan el trabajo no solo arquitectónico, muralista, el aspecto social, la funcionalidad, el servicio, en fin. Entonces, bueno, hablando de estas amistades, eh, tal vez ustedes pueden tener alguna inquietud sobre saber cuál fue una influencia de Juan O'Gorman. Y entonces, en algunos textos se refieren un poco a su niñez y, bueno, el origen de la familia de él. Su papá, eh, irlandés y viviendo y estudiando en Inglaterra, se traslada a México para trabajar en un lugar minero en Pachuca de Soto, Hidalgo. Ahí duran algunos años, 2, 3 años, y de ahí al padre de él, que era Cecil O'Gorman, le ofrecen un trabajo en Guanajuato, que es otro lugar minero en donde se va la familia. El papá de Juan O'Gorman, Cecil O'Gorman, era un ingeniero minero metalurgista, ingeniero de minas, en el cual tiene una relación estrecha con los minerales, las rocas, aunque su trabajo era más el beneficio, analizar para obtener los minerales de interés económico. Prácticamente otra de sus aficiones del padre era la pintura. Y entonces se habla que Juan O'Gorman pues se aprendía y también él le ayudaba al padre a varias de las actividades. Sin embargo, algunos textos refieren a que a la abuela de Juan O'Gorman era la influencia real sobre las artes plásticas, ¿no? La pintura, en fin. Entonces, bueno, eso es posiblemente algo que les puede interesar. Bueno, para la formación de él y de otros de sus colegas en ese tiempo, se dice que la influencia esencial es de José Villagrán. Y después, un tiempo muy corto, también se hace una influencia muy importante por Le Corbusier. Se dice que colegas de Juan O'Gorman, muy jóvenes, van o asisten a un congreso en donde conocen un trabajo que es una propuesta de Le Corbusier, en donde él hace un planteamiento, y esto es más o menos como 1936, en donde prácticamente hace una propuesta de generar una ciudad universitaria en Brasil. Y entonces ya él muestra en esos esquemas, en esos bocetos que él plantea, ya muestra una integración de una construcción funcional, en donde también se veía una parte armonizada con el medio ambiente, con la flora, la fauna, en fin, en espacios muy abiertos, en fin. Y esto parece ser que a él y a su generación en ese tiempo, pues los impacta, ¿no? Y genera esa influencia. Más tarde se dice que ya en su vida real, ya trabajando, haciendo los proyectos que hemos comentado, tiene otra influencia importante desde el punto de vista arquitectura orgánica y personal, y eso es a través de trabajos de Frank Lloyd, de quien también retoma esta parte muy importante en su trabajo. Y entonces prácticamente esa sería la influencia que él empieza a tener. Y pasamos a la parte medular sobre entonces la construcción y el diseño de lo que es la Biblioteca Central, muy en especial en los materiales que utiliza Juan O'Gorman y el método constructivo. Un poco ya con ese antecedente, entonces se dice que eh, el primer contacto que él tiene es una orientación a través de un amigo de su padre, un ingeniero de minas y gran amigo de su papá, en donde platicando con él le sugiere que haga recorridos a diferentes partes de la República para conocer los materiales y la oportunidad de poder integrar estos materiales para usarlos como material de construcción, esencialmente como teselas, ¿no? Y entonces se habla que en Ciudad Universitaria se tenían un muestrario como de 150 materiales diversos, de los cuales en realidad se restringen a 10 los materiales que Juan O'Gorman ocupa en la Biblioteca Central. Estos materiales o teselas
se explica que normalmente proceden de diferentes estados y esencialmente lo concreta aquí al lugar de Ciudad Universitaria, donde se usan materiales que son aquí propios del entorno, como estos basaltos o basaltos andesíticos de color gris, color negro. Se utilizan materiales del estado de Guerrero, que son o dan los pigmentación de amarillo siena o rojos, el rojo de Venecia y negros como obsidiana o basaltos del Pedregal, y obsidiana en particular que procedían pues del estado de Hidalgo, como el violeta y el rosa salmón que fueron utilizados. Y del estado de Guanajuato, todos los tonos verdes. Y entonces, en un trabajo de Virginia Arroyo del 2012, eh, se aprecia una caracterización muy general, pero ya nos da un alcance de los materiales, cómo los clasificaron. La clasificación es básica, habla sobre rocas ígneas. Aquí tal vez sería acuñar que son rocas ígneas extrusivas y habla sobre rocas sedimentarias. Prácticamente está hablando de 8 rocas ígneas extrusivas y de 4 rocas sedimentarias y un material que no se conseguía por el color, que era el tono azul, el cual se tuvo que mandar a fabricar, que era prácticamente un vidrio de color azul. Entonces, prácticamente esos son los materiales que se utilizaron para esas teselas en la Biblioteca Central. Un dato de interés es cómo se hizo llegar este material y cuál fue el proceso para prepararlo a ese tamaño de partícula, normalmente entre 2 y 4 centímetros. Sería grava, actualmente diríamos de 1 pulgada o de 2,5 pulgadas, ¿no? En tamaño. Normalmente nos dice Miguel Ángel Baena en un trabajo de Morales del 2022, Imelda Morales, en donde se menciona que se compraban bloques en las localidades, se compraban bloques de aproximadamente 1 metro cúbico. Esos bloques eran trasladados a Ciudad Universitaria en los patios y se fragmentaban. Entonces, para que se den una idea, alrededor de 1,019 metros cúbicos, o sea, 1,019 bloques, se trasladaron a Ciudad Universitaria para después ser fragmentados al tamaño de partícula y generar alrededor de más de 3 millones de fragmentos de estos fragmentos de roca que son las famosas teselas. Eso les da una idea de lo importante que fue esto. Bueno, ¿y por qué utilizar las teselas? Se van a preguntar, ¿por qué no utilizar materiales que ya estaban establecidos? Pues justamente Juan O'Gorman lo que quería lograr es evitar que fueran usados los materiales tradicionales con los que gran parte de las aulas de Ciudad Universitaria están fabricados, que son esos tabiques con una terminación vítrea, ¿no? En la superficie, ¿no? Todos hemos conocido esos materiales, hemos tomado clases, los salones con ese material, y justamente él quería evitar eso, ¿no? Hacer esa integración justo de las artes plásticas y la arquitectura. Pero bueno. Los datos interesantes, y yo nada más estoy viendo aquí como referencia, es parte de las vicisitudes, y yo creo que eso también podrá ser un punto a platicar, discutir, es que normalmente llevaban la proyección de una escala de 1 a 5 y lo que hicieron es construir una serie de caballetes, un caballete prácticamente en una pared, ¿no? Eh, ese caballetes estaban en la pared de la parte de la biblioteca central, en la parte baja, ¿sí? Y en esta pared lo que hicieron es conseguir una especie de papel craft, que en ese tiempo era el que había de mayor dimensión, y en donde construyeron, más o menos para que se den ustedes una idea, es los paneles, se hace a través de esta técnica de paneles individuales de 1 metro por 1 metro. Y entonces lo que proyectaban en el papel era hacer los trazos del dibujo, y iban por líneas.
líneas horizontales que se iban ensamblando de abajo hacia arriba en la biblioteca central. Entonces, lo que tenían que hacer es proyectar sus dibujos al papel y después ese papel llevarlo a un piso que lo utilizaban como mesa, y ese piso, estábamos hablando de una mesa, y esa situación era complicado porque era de casi 50 metros, 48 metros de longitud, en donde usaban bastidores, los mismos dibujos, y hacían un trabajo que vamos a detallar. Entonces, se dan cuenta que fue un trabajo titánico. La otra implicación era si cubrirla totalmente, tal y como era el diseño original. Y ahí también hubo colegas foráneos, como franceses, en donde también en un encuentro, un coloquio seguramente, lo que hacen es alentar a Carlos Lazo y a otros arquitectos a que llevaran a cabo este trabajo. Entonces, bueno, datos históricos hay muchos, pero bueno, eh, entonces, bueno, parte de estas vicisitudes resultan que en la parte teórica hay un concepto. Al llevarlo a la realidad, el dibujo lo hacían directamente pasando esos bosquejos a una dimensión mayor. Cuando empiezan, hay evidencia de que las primeras líneas, sobre todo las tres primeras líneas, eh, no lo perciben, pero cuando empiezan a hacer el acomodo de estas teselas, se necesitaba un material que aglomerara y que evitara que se movieran, y entonces utilizaron yeso en donde ponían estas teselas, ¿no? Le daba esa compactación de no moverse. Utilizaban aparte argamasa como un concreto, un cemento, con arena fina, con el mortero y con poca agua para evitar que escurriera en exceso y manchara a estas teselas, que justo era el impacto visual que se quería. Y tal, tal, tal. Entonces, cuando se tiene esto y empiezan a hacer ya el levantamiento, ya en el fraguado, se dan cuenta que lo están viendo directamente frontal, y cuando ellos lo iban a colocar, pues queda como un negativo, ¿no? Y entonces eso queda evidenciado, sobre todo en la fachada que vemos aquí al salir del MUCA. Lo vemos en la parte lateral izquierda baja, en donde hay unas letras que dicen Ley de las Indias, y está aquí en la misma maqueta, está invertido, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta rápido, pero ya van avanzados, y entonces deciden solo hacer el cambio en los textos, las letras, para que estuvieran al derecho. Entonces es una técnica donde el dibujo tenía que ser como un negativo, como en fotografía, ¿no? Y entonces tienen que invertirlos para hacer todo el trabajo, y cuando despegan, poder llevarlo ya a ensamblar a los muros de la Biblioteca Central. Entonces, en esos dibujos, aparte del dibujo, tenían que poner una clave numérica o alfanumérica entre letras y números para tener la ubicación de cómo iba esa línea y cómo le iban a poner. Entonces, era un trabajo que seguramente fue titánico, pero esto también le hace generar a Juan O'Gorman una técnica en la cual se podía avanzar de manera rápida, y el ensamblado se podía hacer en paralelo. Es decir, podían estar trabajando las cuatro fachadas, sin embargo, solo trabajaron dos fachadas paralelamente, que fue la poniente y oriente. Pero bueno, también el trabajo era poner andamios, y iban poniendo líneas y los iban subiendo, ¿no? El trabajo actual, para que se den ustedes una idea, desde el punto de vista de restauración, y aquí Renato tal vez nos va a ayudar mucho en eso, es que actualmente pues se utilizan técnicas de alpinismo, de rappel, prácticamente, porque de arriba descienden y van revisando, inspeccionando, y se tienen que hacer los trabajos, y en algún momento a través de andamios, pero bueno, es un trabajo que es riesgoso, que se tiene que hacer con conocimiento, muy controlado. Entonces, si ahora implica un reto, imagínense en ese tiempo la construcción para poner estos paneles, ¿no? Pero bueno, entonces ya se tenían ciertos aspectos que se estaban controlando, pero hay mucho más, que es lo que vamos a trabajar o vamos a platicar de manera muy general como método constructivo. Entonces, digamos que tiene un terminado con tabiques. A partir de ese tabique, que es un tabique recocido, eh,
a partir del tabique y el espesor total al muro donde se encuentran las teselas, tiene un espesor de 17 centímetros. Y no hay un acervo o unas fotografías sobre cómo estuvieron o cómo estaban ese trabajo, solo ahora algunas fotografías que se hacen en restauración. Pero bueno, quienes están a distancia van a poder ver unos esquemas de cómo estarían esta sección, como si pudiéramos hacer un corte transversal y ver esa sección desde el tabique hasta las teselas. Entonces, prácticamente el tabique ocupa de esos 15 centímetros, 7 centímetros. Después se hace un trabajo que tiene un nombre especial, que es un enlucido de yeso muy, muy fino, en el cual prácticamente es una cubierta que se pone al ladrillo de un espesor aproximado de 2 milímetros. Pero después viene un aspecto importante que es lo que le va a dar la estabilidad a estos paneles. Entonces, esa estabilidad se lo va a dar justo el acero de refuerzo, que se van a ocupar mallas y se va a ocupar varilla lisa. Y entonces voy a describir cómo estarían estos materiales, en qué orden, para que ustedes se den cuenta de cómo quedan anclados los paneles. Y eso, la misma forma de la idea de irlos poniendo horizontalmente de manera ascendente, es decir, de la parte inferior hacia la parte superior, era para ir también soportando el peso. Y entonces yo creo que ahora el trabajo de restauración también puede ser un punto muy interesante a platicar con Renato, es que cualquiera podría decir, bueno, pues es muy sencillo, quito ese panel y trabajo, en fin, pero el quitar ese panel implica dejar libre la carga de los paneles superiores. Entonces, la implicación de una restauración es complicada. Entonces, bueno, habíamos hablado del muro de tabique de barro recocido. Después de la capa del enducido de yeso, de un espesor aproximado de 2 milímetros. Después viene una malla artesanal que es en base de alambrón anclada al muro. El alambrón era de 1/4 de pulgada y esto servía para la sujeción del panel. Después se hacía una capa de mortero de cemento de aproximadamente 5 centímetros. Después viene un sistema de sujeción del panel que son a base de varillas lisas. Y después estaría conformado por otras 2 estructuras que sería una malla artesanal también de acero ahogada dentro del panel. Y aquí viene la idea principal o medular, la parte individual de cada panel, cómo se manufacturaba. Entonces ya hablamos que hacían una mesa prácticamente en el piso y a base de madera, de una estructura de madera, que era un bastidor o bastidores muy grandes, prácticamente cada bastidor individual era de 1 metro cuadrado, en donde se tenía que poner las teselas, se ponía el yeso y después se ponía un cemento. Cada panel tiene un espesor de 5 centímetros. Después viene esa malla artesanal que queda sellada con cemento, que le da el espesor final de los 5 centímetros. Y ya cada panel permite llevarse al sitio y hacer el anclado entre el acero, que son las mallas de alambrón, esta malla artesanal, y también el material que era el sistema de sujeción del panel de la base a base de varillas lisas, que creo que también ahí va a ser muy importante la participación de Renato para saber puntualmente cómo hacían este anclaje utilizando este acero estructural. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos con un alpinista, nos va a decir que el anclaje siempre él procura tener 3 puntos en la pared, ¿no? Y entonces eso asegura su integridad, pero el anclaje es cómo se sujeta la sujetación y normalmente es en grietas, orificios, salientes. Entonces, eso es un detalle importante. Pues prácticamente yo creo que esto es lo más interesante de esa técnica artesanal. En su momento seguramente no solo fue innovador por lo que se hizo, sino fue un reto titánico por la dimensión de la obra. Entonces, esto prácticamente se hizo en un tiempo
récord. O sea, creo que históricamente eso ha sido. Y bueno, parte del trabajo de O'Gorman, yo creo que el resaltar sería pues que a través de restauraciones, pues se logra ver el trabajo o lo implicado que pudo haber sido la técnica que él empleó para esos murales. Eh, Otra es la interpretación de los mismos murales, todo lo que él quiere interpretar entre la cuestión prehispánica, ¿no? Esa autenticidad que ha dado a la universidad, a los mexicanos, diferentes aspectos que tienen que ver con la conquista, con la modernidad, en fin. Entonces, el aspecto social y el funcionalismo que ha tenido la misma Biblioteca Central. Creo que quienes hemos estudiado en esta universidad, por N ocasiones fuimos usuarios de esta biblioteca. Ahora, un gran parte de ese acervo es digital. Sin embargo, la belleza de poder visitar la biblioteca, de estar ahí, pues bueno, y el resultado que ustedes conocen, pues fue al final de la biblioteca. Y un dato de numeralia, nada más para que tengan una idea. Actualmente, eh, la Biblioteca Central, que abre sus puertas en 1956, eh, contiene un acervo de 80,000 volúmenes, 20,000 adquiridos exprofesos y 60,000 provenientes del departamentos técnicos de la biblioteca. Actualmente cuenta con más de 619,000 textos, 3,750 títulos de revistas, ofrece 1,212,297 recursos electrónicos, 21,967 revistas electrónicas, 408,804 tesis, 13,824 mapas en formato electrónico, 121 bases de datos y bueno, contiene material del fondo más antiguo y colecciones especiales que cuentan alrededor de con 4,476 libros digitales de los años de 1491, perdón, a 1800 y se convierte en un resguardo de tesis de los egresados de la UNAM. La más antigua data del año de 1847 y es una colección de las publicaciones periódicas históricas. Entonces, pues para que se den una idea de lo que representa, no nada más como inmueble, sino lo que alberga y para el uso y funcionalidad que fue previsto, ¿no? Entonces, bueno, retomando unas palabras como una especie de cierre de lo que les quería presentar, pues bueno, considero que con palabras tanto de Imelda, ¿no? Como de un servidor, que Juan O'Gorman generó un claro referente popular y gracias a su amplia experiencia logró una expresión plástica sui generis que al resistir de los embates del tiempo, el clima y otras contingencias sociales y políticas se mantiene prácticamente íntegro. Esto es muy importante porque justo al inicio de la plática nos preguntaba Adriana, o sea, si la cuestión de meteorización, o sea, el clima, ¿no? En estos cambios que hemos sufrido y en estos climas que a veces son contrastantes, tienen que ver para la permanencia, la durabilidad de estas obras, ¿no? Y claro, es muy importante. Pero justo Juan O'Gorman seleccionó estos materiales porque si pensamos como materiales de pinturas, en fin, no hubieran tenido esa durabilidad. Estos materiales son naturales y de manera muy particular tienen propiedades o características petrofísicas que los hacen duraderos, aunque muchos de ellos el clima les ha impactado y se han degradado, se han erosionado, en fin. Pero otros no son directamente de los materiales, sino son de los métodos constructivos y son otros materiales que se han utilizado de manera conjunta y que al término de esta temporalidad pues han dado una vida útil. Entonces, eso es lo que ha generado la restauración, que para un edificio de esas características, pues es una restauración que debe de ser continua prácticamente. Pero bueno, este, creo que el hilo conductor entre la modernidad y la herencia cultural pues representan una nueva identidad para los mexicanos. Y eso es algo que
le da una identidad a los universitarios, ¿no? Entonces, creo que desde que uno que llega a Ciudad Universitaria, el ver esos inmuebles, en fin, ya da ese arraigo de identidad. Entonces, prácticamente es algo que quería compartirles y si quieren, podemos iniciar como una charla sobre estos puntos medulares que seguramente, pues, pueden generar interés en ustedes, pero sobre todo aprovechar, yo creo, la participación de Renato, que nos puede dar puntualmente algunas características muy especiales de estos procesos de restauración, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, ingeniero, de verdad, muchísimas gracias. Eh, mm, Creo que hasta ahorita ya tenemos una idea un poquito más desde una suerte como de radiografía de lo que vemos, del impacto que nos llega a generar. En el caso de los dos compañeros, pues la relación con la obra es muy distinta. Desde la perspectiva que igual yo ahorita preguntaré más adelante, molecular de la roca. De hecho, nosotros ahora que empezamos a conversar y a tratar con el Instituto de Investigaciones Geológicas, dejamos de decir piedras porque sabemos que piedra no es el término correcto. Platicaremos más adelante. Y hay una cuestión, en el caso de Renato, él es el restaurador y se ha dedicado en buena parte de su vida a trabajar con distintos soportes en lo que nosotros abstractamente llamamos historia del arte y llamamos muralismo. Se nos olvida, como ahorita mismo o me ha sorprendido muchísimo, creo que a ustedes también, que estas obras como resultados finales, datadas, fechadas, bajo la firma de algún autor, tienen toda esta constitución física que se encuentra en peligro, en cambios. Y cuando hablamos de patrimonio, bueno, pues si se puede conservar, cuánto cuesta, si la nación o hay presupuesto, bueno, es una situación bastante compleja. En el caso de Renato, nosotros tuvimos el gusto de que él pudiera darnos en Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman un taller de petromurales, que también una de las misiones y visión de la fundación pues es justo compartir los saberes para prácticas concretas. Me gustaría nada más hacer un par de acotaciones antes de que Renato inicie su participación y empecemos a conversar. Es que O'Gorman efectivamente va a tener el origen de la técnica de recubrimiento pétreo con Diego Rivera en el Anahuacalli. Pero, como lo ha notado bien el ingeniero, el reto de Biblioteca Central por el tamaño implica todas estas necesidades técnicas, los metros cuadrados, cómo fijar el metro cuadrado al muro, el peso que eso traía consigo. Pero antes de Biblioteca Central se habían hecho ejercicios prácticamente de colocación directa al muro. Tenemos el mejor ejemplo en Casa Nancarrow, donde son pequeños módulos, donde ya independientemente del trabajo que él tuvo con Diego Rivera, se hizo a una altura y en una proporción muy accesible y se fue haciendo primero la cala, ¿recuerdas, Renato? Y ya después ir haciendo la colocación de las rocas. Me gustaría nada más señalar, para que no lo perdamos de vista, que el caso de Biblioteca Central, por su tamaño, es excepcional. Es decir, era una receta que O'Gorman tenía que demostrar que podía dimensionarla a esos niveles, que podía ejecutarla a esos niveles. Y también una cuestión que me parece muy interesante considerar, aprovechando la presencia de Renato, pues esto que es tan bien recibido, tan promovido por México en el mundo, que es el muralismo. O'Gorman y Diego Rivera van a insertar esta particularidad de la técnica pétrea. Teníamos el fresco, teníamos otras técnicas de las cuales pues Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, sobre todo Rivera y Orozco van a mantener a lo largo de su vida. Siqueiros es mucho más experimental, pero en el caso de Diego Rivera y Juan O'Gorman incorporan la roca. Y esta roca no es solo a nivel técnico, a nivel molecular, sino también deriva en un enriquecimiento del propio muralismo mexicano. Me gustaría, antes de pasarle la palabra a Renato, comentar también que el impacto que tuvo el muralismo mexicano a nivel global también se filtra en el caso de los petromurales. En Ecuador, en Centroamérica, hay algunos ejercicios de pintores que vinieron a México a aprender técnica mural, incluido el petromural o sí, los murales pétreos, y que hay algunos ejemplos de ellos en Centroamérica y el Ecuador, por citar algún ejemplo solamente, o en Chile, que es una experiencia que también Renato tiene
experiencia. Es decir, esta acotación que estoy haciendo, compañeros, es para que lo situemos dentro de un movimiento mayor que tiene que ver con el muralismo y que también es muy importante señalar que es muy escasa su ejecución. O sea, son pocos los autores. Podemos ver el caso de la SCOP, donde O'Gorman comparte el conocimiento de la técnica con pintores jóvenes y algunos de ellos no abrazan la técnica como una característica general de su producción posterior. Asumen el reto, creo que en eso también Renato nos puede platicar, incorporan con sus particularidades la técnica, pero no la hacen característica de su quehacer. Es decir, la conclusión inmediata de este comentario es un espacio de oportunidad estudiar y comprender lo que llamamos murales pétreos para completar o enriquecer la historia del arte mexicano. Y en el caso de los arquitectos, cuando en los años 50 se hablaba de integración plástica, pues tenemos esos ejercicios donde se busca que pervivan de manera íntima la pintura, la escultura y la arquitectura. Y en este punto, ahora después de lo que nos ha comentado el ingeniero, pues yo he insistido muchísimo, compañeros, en que a O'Gorman no solo se le debe reconocer como arquitecto y pintor, sino también como escultor, porque esos volúmenes, esos materiales no se agotan en el ejercicio plástico y van más hacia lo escultórico, como puede ser el caso concreto de la Casa Cueva, donde ustedes pueden ver ya un ejercicio escultórico impresionante, porque es el diálogo de un arquitecto con una cueva que no agota su ejercicio en la línea recta funcionalista que le caracterizaba. Las líneas, curvas, la sensualidad, la dificultad de dialogar con un elemento como la cueva, desde mi punto de vista he sido muy insistente, a O'Gorman lo sitúa como un escultor. No en el sentido tradicional, pero sí va hacia esa parte. Entonces, en el caso de Renato, para complementar también la participación del ingeniero, me gustaría que pudieras conversar, no necesariamente de Biblioteca Central, que ahorita me quedé impresionada con el asunto de cómo se tienen que colgar y demás, que es de verdad impresionante. La parte que tú has tenido contacto directo, Renato, estos ejercicios que también has hecho de investigación para poder dar un taller, la generosidad que eso implica, y a lo mejor a mí me gustaría mucho, a reserva de que alguien más quisiera poner sobre el tintero ahorita una intervención particular, ¿cómo situarías tú desde la restauración, Renato, estos murales pétreos como reto de conservación en un contexto de diversidad como es el muralismo mexicano? Sí, sí, sí. De hecho, yo más que hacer afirmaciones, me gustaría hacer preguntas. Y aprovechando, porque de hecho tenemos, por ejemplo, en la tipología pétrea, no sé si se dice así, o de las teselas que se integran a los murales, diferentes tipos de elementos geológicos. Uno son, o sea, los mosaicos pétreos son muy antiguos, como lo mencionaba. A mí me tocó ver en mi país de origen cómo hacían pisos con piedras duras en general. Pero aquí, por las dimensiones de los murales, por muchas cosas, se cambia la técnica radicalmente, obviamente en funcionalismo, en función de edificios 4.000 metros, no es cualquier cosa, cubiertos de piedras polícromas. A mí me gustaría saber por qué ciertas piedras se deterioran antes. En general, las tobas, las canteras, tienen un tiempo de vida mucho más corto que el basalto, aunque hasta el mármol, todas las piedras duras tienen problemas de existencia, de permanencia. Hasta el mármol le da cáncer. Bueno, en términos, digamos, coloquiales, lo definen como un cáncer. Pero hay piedras que me tocó trabajar un poco en el SCOP, me tocó trabajar ahora en Mural de Chile, y hay piedras, sobre todo las sedimentarias, que se disgregan, yo inclusive traje unas piedras por si la oportunidad, ¿no?, de mostrarla se está dando de otro modo, pero sí hay unas que son muy, muy deleznables, a diferencia de otras que son duras. Sería interesante abarcar ese tema y sobre todo saber
no podemos cambiar desde la perspectiva de la restauración, no podemos cambiar una piedra verde de cierta naturaleza por otra que resista más, porque pues eso sería ya incurrir en una transgresión, creemos, pero quizás sí es importante sustituirla con el mismo tipo de piedra si hay documentación, si sabemos dónde se puede colocar la misma piedra, renovarla, por decirlo de algún modo, pero sí sería interesante, por ejemplo, para saber, yo sé que O'Gorman estuvo recorriendo el país con un amigo de su papá, ingeniero minerario, ¿cómo se dice? Minero, buscando piedra. A veces, no sé, quizás tuvo que recurrir al vidrio para sustituir ciertos colores que no era tan fácil conseguir. En Chile, por ejemplo, él pidió 13 tipos de piedra que incluían azules, y por la situación política, quizás por la concepción, inclusive en aquel entonces, en los 60, 64, se hace ese mural, políticas que regían tanto en el gobierno nacional como en el municipal, quizás no, o desestimaron tal vez un poco la importancia y la trayectoria de O'Gorman, que era investigador muy estricto, que tenía propuestas también iconográficas con un sentido profundo. Lo tomaron un poco quizá como pues un mural decorativo, no lo sé. Los azules los tienen lapislázuli, y sí se integraron al mural después, pero él, cuando pidió la gama de colores y las piedras para su propuesta, al parecer se la mostraron y luego usaron otro tipo de piedra de canto rodado, un poco menos encendida la policromía y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pero la explicación que sí nos gustaría escuchar es lo de la naturaleza de las piedras, y por qué unas mueren antes que otras. Pues muy interesante tu pregunta, porque justo el trabajo tal vez de quienes estamos en ciencias de la Tierra tiene que ver a conocer los materiales, la disponibilidad del uso que le damos a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que se habla sobre los materiales pétreos. Mucho, bueno, de las preguntas que haces, por ejemplo, el por qué usar ciertas rocas. Quiere decir que selectivamente eh, las personas quienes labran, trabajan la roca, los canteros, ven facilidades en hacer su trabajo en las rocas, como un artista, un escultor, en fin. Entonces, eso se refleja en características petrofísicas, es decir, tiene que ver con la composición química y las características que tiene una roca, como porosidad, permeabilidad, en fin, diferentes aspectos. Resistencia, ¿no? Eh, Otros aspectos tienen que ver como la maleabilidad o manejabilidad que puede tener este material. Y entonces muchos de los materiales se usaron porque eran resistentes. Hablamos como de dureza, tenían dureza, pero también estaba implicada su densidad, ciertas características, pero esencialmente dependía el uso que se le daba. Por ejemplo, hablábamos a un inicio de la plática sobre dos materiales que son muy usados, sobre todo en inmuebles del centro de México, de la ciudad, como la cantera Chiluca y Remedios. Y entonces la cantera Chiluca se usa esencialmente en pisos porque es una roca mucho más dura, que es más resistente. Sin embargo, la cantera Remedios, que es una toba, ¿no? Chiluca corresponde a una roca ígnea, pero no es una toba. Entonces, una toba es una roca mucho más porosa, más ligera, más maleable o trabajable, en el cual se pueden hacer esencialmente balaustrados, cornisas, frisos, muros, o sea, con gran facilidad se hacen los relieves y todo. Pero si esa roca la usamos en piso, se va a desgastar con gran facilidad, sobre todo con un tráfico grande en cuestión de personas, ¿no? O vehículos, en fin. Entonces, todas esas características petrofísicas le dan
como características que de forma científica puedes obtener o de forma empírica por conocer los materiales y el trabajo artesanal que se hacía, sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y en lugares muy cercanos en la periferia, que ahora han quedado absorbidos, ¿no? Eh, entonces, parte de esta selección que hace O'Gorman, uno es disponibilidad, porque se tienen los sitios, los lugares donde se explotaban estos materiales. La otra es por características que tenían y que de cierta manera tienen densidades muy similares, casi a 2 o por arriba de 2, pero prácticamente esas serían las características, ¿no? Este, otra cuestión importante es la disponibilidad de esos materiales que prácticamente en los lugares de orígenes pues era económico, no era muy caro, ¿no? Y al final, lo que se entiende aquí es que se adquirían esos bloques para ser reducidos en tamaño a llegar a fragmentos de esas teselas entre 2 y 4 centímetros. Pero bueno, otra pregunta interesante que haces es la temporalidad de duración de esta vida útil de estos materiales. En realidad es muy grande y lo que tiene que ver con una degradación puede ser el ambiente, la meteorización, efectos químicos y físicos, la interacción con el agua, en fin, los contrastes entre con humedad y condiciones de clima, cálido o muy frío, que es expansión, contracción, en fin. Y otra parte, el detalle orgánico, como el guano o algas o algún tipo de flora, ¿no? Raíces, en fin, que a través de fracturas naturales en las rocas o porosidad pueden generar fracturas mayores y desgastan. Pero otra que tú marcaste muy puntual, y eso es importante, y creo que aquí en la Biblioteca Central se da sobre todo en las rocas de color verde porque son caracterizadas como rocas sedimentarias. Cuando hablamos de una roca sedimentaria, hablamos de una roca que se ha formado de diferentes procesos, pero esas rocas sedimentarias que se usaron esencialmente están compuestas de detritos, materiales que fueron degradados, erosionados, depositados y después se litificaron. Y quiere decir que dentro de estos materiales hay materiales detríticos y terrígenos. Esas rocas sedimentarias contenían abundante materia orgánica o abundante materia arcillosa. Y esto a la larga, al tiempo, esa arcilla se hidrata y se hincha, se ensancha y se contrae, en fin. Entonces, al expandirse, lo que genera es un efecto cuña. Y uno puede pensar, bueno, una pequeña arcillita, pues, ¿qué efecto puede generar? Pero no estamos hablando de un grano de arcilla, sino de cientos o miles de granos de arcilla y entonces cuando se hidratan se hinchan y entonces tienden a desprender, a romper. Entonces la inestabilidad es mucho más grande en las rocas de origen sedimentario, sobre todo en estas que fueron empleadas. Adicionalmente a la porosidad que puede almacenar agua, humedad, a otras condiciones y entonces eso es lo que hace que sean las rocas que se alteran con mayor facilidad. Diferente es con las rocas ígneas extrusivas que muestran diferentes características, pero tienen mucho más durabilidad en el tiempo. Aunque también hay otras que por la gran cantidad de sílice amorfo, como vidrio, sufren un proceso que llamamos de vitrificación. Se degrada ese vidrio y entonces eso también es un efecto de la alteración o que muestran esa meteorización al tiempo, ¿no? Entonces, esos son parámetros que seguramente O'Gorman no tuvo ese detalle de asesoría de grupos multidisciplinarios, pero fue un pionero y hizo mucho trabajo que normalmente haría el geólogo, de buscar las rocas, de buscar esos lugares. Entonces, como bien lo han mencionado tanto Ariana como René, pues fue un visionario en esa época, ¿no? Sí, sí. Desde la historia del arte me gustaría hacer primero una pregunta muy puntual y concreta. ¿Hay obsidiana en Biblioteca Central? Bueno, la describen, más lo refieren como basaltos y dicen roca negra. Yo pienso que sí debe haber obsidiana por el color intenso negro, porque el basalto da un tono de gris intenso a gris claro, pero no daría ese color de negro. Pero aprovechando que está Renato. No, yo digo, no hice ningún análisis de los murales, confieso, de Biblioteca Central, pero
creo, no lo sé, el otro día fui, lo comentábamos al Cerro Las Navajas, y hay diferentes grados de, ¿cuál es el término? O sea, hay obsidiana mucho, Qué sí, tan pura, ¿no? mucho Puede más ser- pura, Ajá. mucho más pétrea, que se ve como piedra. Entonces, justamente conversábamos sobre el proceso de enfriamiento de la obsidiana. Sí. La pregunta tiene que ver con el costo del material, ¿no? Tendríamos que recordar que no es un proyecto, el recubrimiento pétreo de Biblioteca Central, que se haya tenido desde el inicio, que fue toda una negociación de O'Gorman con el equipo de trabajo, que por poquito y no se lo aceptaban, que fue, sí, mientras no costara más que un recubrimiento común, considerando mano de obra, considerando proyecto, considerando este asunto de ir inspeccionando la obra. O sea, fueron muchísimas trabas las que se le pusieron a Juan. Y hay una cuestión que yo por eso preguntaba. Según yo, en la parte norte, en el escudo de Tezcatlipoca, hay un negro muy intenso que tiene que ver con la cosmogonía náhuatl y que creo yo por ahí pudo haberse dado Gorman el lujo de incorporar un material tan caro. Ahora bien, una cuestión que a mí me gustaría hacer al margen de lo que estamos conversando tiene que ver con mi perspectiva desde la historia del arte, que es distinta a la de los dos compañeros. Hay una cuestión que ahora que han conversado, me gustaría que consideráramos, compañeros, y una de esas es, en diciembre del año pasado estuve en Taxco, ahí hay otro mural de O'Gorman de Roca, y bueno, conversando con los taxqueños, una cosa que me pareció extraordinaria es que Taxco tiene toda una tradición en relación a picapedreros y canteros, que son estas, si ustedes van a Taxco, todas estas calles de roca, decoradas o lisas. Y yo preguntándome desde la parte empírica y de mi investigación, bueno, ¿de dónde vienen esas rocas? Se sabe que O'Gorman viajó, se supone que viajó a toda la República. La verdad, no sé hasta qué punto eso sea real en relación. O'Gorman, por supuesto, que era un viajero permanente y sobre todo era un gran paisajista. Esta parte, más allá de tener una empresa o una encomienda para Biblioteca Central, era un bagaje que él había tenido, si bien desde niño, cuando estaba en las minas de su papá, también en su cultivo del paisaje. La mayor parte de la obra pictórica de O'Gorman es paisaje, seguida por el retrato y en una menor cantidad, no por pequeña, pero sí en proporción, la parte fantástica, donde el paisaje sigue siendo un elemento fundamental. Yo he insistido siempre cuando se analiza el recubrimiento pétreo de Biblioteca Central, que es una síntesis del autor en relación a esas décadas de observación del paisaje, porque si ustedes observan el paisaje de O'Gorman se podrán dar cuenta que no solo es la composición del espacio, sino cómo se relacionan los elementos dentro de su espacio. La luz y la roca, el agua y la roca, los rastros del viento y del agua en la roca, cómo estos, tanto viento como agua, van esculpiendo, cómo las propias, incluso minas, sean de ejecución humana o de eslaves de la naturaleza. Siempre yo he querido ser muy enfática en relación a eso. O'Gorman puede hacer Biblioteca Central como una labor titánica en un muy poco o corto tiempo, derivado de esa cultivación permanente de observación del paisaje, pero como un paisaje vivo, no un paisaje de un cromo o un paisaje de una postal. Él es un gran observador de cómo se relacionan los elementos dentro del paisaje. Ahora bien, regresando a Taxco, cuando uno se pregunta economía, rapidez, muy a lo O'Gorman, pensaba yo que es altamente probable, y creo que lo platicamos también con Renato y ahora nos lo podría confirmar el ingeniero, es que uno de los espacios que es altamente probable de donde se extrajo roca fue de Taxco, justamente por estos colores rosas, verdes, rojizos, negros, y se encontraban muy cerca de la Ciudad de México. Eso por una parte. Pero por otra parte, compañeros, también porque tenían una extraordinaria mano de obra en extracción y perfilado de la roca. ¿No? O'Gorman siempre reconoce la mano de obra del albañil, del artesano, y creo que eso es un elemento vital. Ahora que fui a Taxco justamente a conversar sobre O'Gorman,
Se ha hablado mucho de las regiones de las que se trajo, no se trajo la roca. Sí, por supuesto, es un dato fascinante y además muy enriquecedor. Pero de lo que no se habla, compañeros, y es importante señalar, es todas las manos que participaron para la extracción de esas rocas, para la colocación de esas rocas, que justo el ingeniero ahorita nos hablaba un poco al respecto. Hay un archivo maravilloso de Tomás Montero, donde justamente estas mesas de las que nos habla el ingeniero, pues ustedes pueden ver jovencitas que se ve que venían migrando de Hidalgo, de Guerrero, muy por la fisonomía de esa zona, que estaban trabajando. Y una cosa que a mí me parece impresionante, hasta me da escalofrío, es que estaban trabajando a ciegas, ¿no? A ellas les decían, tú pon la plantilla y ve poniendo los colores y a ver qué sale, ¿no? Porque fue un proceso de un año. Sí. No sé cuánta gente, de verdad, si pudiéramos rastrear, metió mano para que esos 4,000 metros cuadrados pudieran construirse en Ciudad Universitaria, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de patrimonio, me estoy saltando un poquito hacia la parte de la misión y visión que nosotros enfrentamos, pues es recordar que hay cientos de manos, testimonios, anónimos. Y cuando decimos Biblioteca Central es patrimonio de la humanidad, el Circuito Central Universitario, y es una joya arquitectónica, no sé qué sí, pero también trae esa historia anónima que vale la pena siempre señalar y que es una beta, que es una mina de información para los historiadores, para los investigadores, sacar todos esos testimonios. Y también justo hay un video en la exposición donde nos comentan que en Taxco hay una cierta crisis de esos picapedreros, de esos trabajadores de la roca, porque las nuevas generaciones ya no quieren aprender esos oficios. Entonces, cuando hablamos, ahorita estamos hablando de la parte estructural, de la parte molecular, de la parte de la preservación de la obra en el tiempo, también a mí me necesitaba incorporar este elemento. Al respecto, sí, que es bien importante. Yo quisiera mencionar, no recuerdo quién lo dijo, pero a veces los protagonistas de la historia son los que no saben que están haciendo historia. Para quitar también jerarquías un poco, o hacer justicia, más bien, a las grandes masas. En las mesas de 50 metros, justo todas las señoras con una punta, un cincel puesto en el sentido contrario y rompiendo las piedras con martillo, con una pericia, pero, por ejemplo, en relación al SCOP, en relación a Ciudad Universitaria, se crea O'Gorman con Chávez Morado, con otros, con los arquitectos que los apoyan, el Centro Artesanos, porque tenían que medir la competencia de los artesanos de provincia no calificados para poder apoyar una tarea de ese tamaño. Y cuando los ponen, por ejemplo, a replicar obras de grandes artistas, lo hacen con una facilidad increíble. Y lo hacen desde el desconocimiento de las artes plásticas y de muchas cosas. O sea, es gente que dominaba la materia y que se integra al proyecto de la integración plástica. Eso es importante. Y otra cosa quisiera mencionar, ya que estamos como en la plática de café, sobre la economía. Otra vez recuerdo en Italia, porque me tocó aprender esa técnica, la técnica de la escayola. Es una técnica que se desarrolla en el centro oriental de la Botita, y es una técnica de imitación de las tarcías de mármol, de piedras duras, de la opus con yeso, porque no tenían dinero para conseguir mármol, no tenían tiempo para... Y es una técnica muy rápida y algo hay creo, en el Munal, en telégrafos de Munal, las columnas que se ven como de mármol, no son de mármol, son de yeso, y la gente con mucha dificultad puede identificar. Yo creo que si no eres calificado para hacerlo, no las reconoces como columnas de yeso. Y eran estrategias de comunidades pobres con mucho ingenio que logran invertir su creatividad para
pues obviar la falta económica, ¿no? De los Gracias. anclajes y todo eso. Yo como restaurador me reservo de decir algo porque, repito, no he participado en estudios y en cosas, pero sí es interesante porque efectivamente debían de tener un sistema de anclaje. Ahí como en el scope vimos que hay como una parte de un colado después del anclaje que impide, por ejemplo, hoy en día de bajar las placas. Ujú, Se pudieron bajar las que se reconstruyeron después del 85, ujú. pero las originales, si uno la quisiera quitar, las Sí, destruyes. sí, Entonces, por eso se tuvo que rebanar completamente el muro completo y sí. trasladarlo con muchas dificultades, con maquinarias especiales. Ya la restauración ya a veces tiene que inventar tecnologías que en la creación fueron mucho más sencillas, o sea, digo, Sí, entre comillas, sí, sí, sencillas. sí, sí, Renato. Y bueno, un poco atendiendo la pregunta de Adriana, efectivamente está descrito el uso de obsidiana y la posibilidad que pudiera venir de Tasco, sí. En realidad, Tasco usan un vitrófedo de ahí de Tilzapotla y la riolita Tilzapotla que usan como cantera y tienen esta destreza. Pero bien lo indicas, yo creo que la destreza está en todo el país, ¿no? Y él recordar que vivió en lugares mineros, pero donde la cantera era muy usada, la roca dimensionable se utilizaba en la construcción. Y entonces la influencia que él tenía tanto en Pachuca o en Guanajuato, pues prácticamente era convivir con la roca. Los paisajes, a mí también me impactó mucho conocer su obra, sus paisajes. Prácticamente era como más que una fotografía, porque tienen vida, ¿no? Y yo creo que también los murales de la Biblioteca Central incorpora esos elementos esenciales, no solo a las deidades prehispánicas, sino al agua, al fuego, en fin, todos los elementos. Entonces, es muy, muy complejo, la verdad. Yo estoy asombrado cuando leo y a través del tiempo pues todo lo que puede plasmar en esa obra y la interpretación que actualmente todavía se le da. Entonces, regresando a los materiales, lo único que encontré es que había asignados 15 albañiles que eran los que recibían esos materiales, esos bloques, y reducían el material. 15 nada más para romper esos materiales, pero ya acá Renato está aportando que en esos acervo fotográfico estaban mujeres, jovencitas o jóvenes, en fin, que eran los que se dedicaban a hacer prácticamente estos paneles y que todavía ellos podían reducir todavía la roca ahí para ir ensamblando, ¿no? Sin ningún conocimiento más que el del material. Entonces, yo creo que es un país donde la destreza se tiene, el conocimiento de los materiales y gran calidad, ¿no? En la mano de obra. Entonces, no solo en esos materiales, en muchas otras cosas. Y yo creo que fue un ejército, o sea, si tú me preguntaran cuántas personas estuvieron involucradas, ¿no? Una infinidad, ¿no? Para lograr una obra de esa magnitud, ¿no? Pero mi reconocimiento, ¿no? Que también es parte no solo de la integración plástica, de la integración nacional. Social. Por cierto, una anécdota, en la Escuela de Artesanías hay un mural chiquito con la firma de Juan O'Gorman y la J, está al revés. Yo creo que eran las primeras Eran las experiencias. primeras. Sí, Sí, cuando sí. salgan, por ejemplo, los que están a distancia no van a tener esa oportunidad más que viendo algunas imágenes, pero en la maqueta que tenemos aquí saliendo a la derecha, en la exposición, vean el muro que está saliendo, que es el muro sur, ¿no? La fachada sur. Y vean en la parte lateral derecha inferior cómo se ve precisamente esas letras de ley de las Indias y está inversa. Porque al hacerlo ya, una cosa era la proyección y todo, pero ya al llevarlo a cabo, se dio cuenta de que era como un negativo. Entonces tuvieron que invertir en hacer, y ya habían hecho las primeras tres hiladas, ¿no? Horizontales. Entonces eso da una idea de que pudieron corregir, pero bueno, se presentaban muchas vicisitudes. Otras más que tal vez está por demás, pero es importante, pues hubo un sinfín de críticas, ¿no? En el cual iban, pues obviamente que era
algo no bueno, que era sin gusto, y iba desde colegas, desde arquitectos, de otros muralistas, en fin. Entonces, bueno, yo creo que Juan O'Gorman ha demostrado que su trabajo fue muy característico, muy especial, muy auténtico y, y su visión ha preservado a través de los años. Entonces, el impacto que da a esa identidad, ese nacionalismo, pues está plasmado. Entonces, yo creo que es algo digno de admirar y que debemos de conservar, ¿no? A través de labor titánica de los restauradores, ¿no? Para mantener eso vivo, que tiene muchos retos, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Si pudiéramos iniciar con una serie de preguntas y respuestas, compañeros. Gracias. Sí. También es el caso así que los materiales. Ahorita, digo, aprovechando el comentario del negativo, quería preguntar si hay algún registro documental que diga que fue un error, porque encuentro, pues, difícil que se equivoque O'Gorman siendo un muralista tan experimentado. Y me parece que había un librito que vendían en la Biblioteca Central de la interpretación de alguien sobre los murales de la biblioteca que decía que en su juicio esto había sido a propósito, como una especie de guiño de O'Gorman, que usaba muchos en sus obras, como dentro de lo que él entendía, como para dar a entender que el mural bueno era el otro, era el mural norte. Entonces, bueno, esa nada más era mi duda. Está bien, muy interesante tu pregunta. Y sí, efectivamente, en un autorretrato que hace él, con diferentes perspectivas, hace esas cuestiones que tú decías, ¿no? Como un diablillo, como algunas cosas así fuera de, como que tenían una implicación. Y aquí se podría interpretar eso, pero hacen un relato de palabras de él, en donde justamente él dice esas vicisitudes. O sea, por los tiempos, digamos, la rapidez que se tenía que hacer todo, pues digamos que tuvo que hacer sobre la marcha, enderezar, ¿no? Hacer cambios. Y está en la fachada sur. Ah, su documento. Bueno, yo lo retomé de información que viene en una tesis de Virginia Arroyo del 2012. Ahí puedes ver esa información donde está el testimonio de Juan O'Gorman, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que yo sí creo que iríamos más hacia la equivocación sería el cambio de la técnica, porque O'Gorman hasta ese momento era aplicación directa, ¿no? Aplicación directa, y creo que si efectivamente se estaba haciendo ¿cómo se llama esto? El trazo fue sí, porque no es lo mismo tenerlo así y ponerlo de frente que saber que lo estás poniendo. Que cuando Sí. ellos se tiraban, el frente realmente no era el que trabajaba, sino el que estaba hacia el piso. Sí, yo creo que una de las cosas a mí me parece muy interesante, por ejemplo, escuchar a Rita Eder y al arquitecto, a Javier Guzmán Urbiola, señalando algo muy puntual. Lo que es impresionante es cómo el trazo es casi perfecto. O sea, creo que uno ve el resultado, es impresionante, afectivamente es muy fuerte, pero sí no eximiría yo a O'Gorman del error, considerando la premura y considerando que es la primer técnica que echa en andar. Y también, bueno, yo la verdad no me imagino cómo fue eso de tener a 1000 gentes trabajando y no poderlo controlar, ¿no? Entonces yo sí más bien pensaría que este ejercicio pudo haber sido del 1 a 1 directo y al después tener que dar la cara a la pieza. Sí, yo pensaría más que como ese guiño, creo yo que Biblioteca Central tiene unos guiños muy fuertes en contra de la modernidad mexicana, pero son como la pieza en conjunto. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Una pregunta que me gustaría que me aclararan en relación a las teselas, se llaman los cuadritos. Eh, ahorita escuché que Juan O'Gorman le ayudaban, bueno, fueron 15 albañiles los que le ayudaron para descargar y también cortar estas teselas. Cuando llega
Cuando llega aquí a la zona, me imagino que ahora es la zona de almacén, ¿no? De aquí de Ciudad Universitaria. Es un patio que describen en una fotografía, ahí comentan, y es de una profundidad de 50 metros ese patio, ¿no? Más o menos como 4 metros de ancho, 7 metros de altura y prácticamente como donde llegan camiones a una altura se ve como de 1,20 m, donde está el piso, digamos, donde son los almacenes. Pero las rocas llegan y las están, digamos, los conos de material están tirados sobre todo lo que es a donde circula un vehículo, ¿no? Y ahí en esos patios se ve algunas personas trabajando y el único comentario es que asocian sobre que 15 albañiles eran los que se dedicaban a recibir ese material y reducirlo a tamaños de partícula entre 2 y 4 centímetros. Es decir, generaban esas famosas teselas. Pero Renato nos da todavía una precisión. Todavía ya en las mesas de bastidor donde hacían ya la colocación de las teselas por color, dando para este mural, todavía podían reducirlas a mayor tamaño dependiendo la necesidad para cubrir todos los lugares, ¿no? Al tamaño de la partícula que era necesario, ¿no? Claro. Entonces mi duda sería, Juan O'Gorman entonces no tuvo la ayuda de, digamos, artesanos lapidarios, sino que era de albañiles que fueron a hacer otro trabajo. No, no, es muy importante lo que dijo Adriana, es decir, una cosa es los materiales, pero las personas que participaron, yo creo que mucha de la mano de obra era de personas de esas localidades de donde venían esos materiales, porque eran quienes conocían y habían trabajado esos materiales. Entonces fue una forma de traerlos, de contratarlos. Y yo quiero pensar que como en algún momento en Ciudad Universitaria, muchos de los terrenos que fueron decomisados a las personas que vivían a los alrededores, se les prometió contratarlos o hasta darles una plaza. Entonces fue a la gente que se involucró para trabajar a todos estos materiales, ¿no? Y una cosa que es, perdón, nada más para complementar esto, que es bien interesante, recordemos que Ciudad de México desde los años 30 está recibiendo un montón de olas de migración del interior de la República y que la necesidad de echar a andar otro gran proyecto que estaba a contratiempo, que era Ciudad Universitaria, para que saliera en el 52, pues justo era una convocatoria permanente sobre trabajo de pequeño o largo tiempo. Hace no mucho tiempo conversé con una persona que tendría más o menos 10 o 15 años atrás, tendría unos 60, 70 años y me decía, es que yo participé en eso. En las colonias populares se corría la voz de que te daban trabajo para distintas tareas. Entonces, sí, o sea, sería una exageración decir que O'Gorman convocó directamente a los picapedreros, pero también es altamente probable que mucha de esa gente que se dedicaba a la albañilería y que tenía esos conocimientos, pues hizo esa coincidencia una fortuna, creo yo. Por último, nada más, aquí en la Biblioteca Central, ¿tenemos teselas que estén labradas y pulidas? ¿O todas están así como que el bruto? Bueno, las únicas que son fabricadas es el vidrio y es porque no se tenía el tono azul. Es decir, a ver, imagínate si el tono azul de lapislázuli lo tendría que traer de Chile, importarlo, el costo nada más en traslado, ya no queremos pensar otra cosa. Entonces, ok, geológicamente tenemos muchos materiales en la República, muy diversos, pero no tenemos las condiciones que se dieron para formar lapislázuli. Entonces, si lo tenemos es porque es tráfico, como el jade que viene de Guatemala, ¿no? La lapislázuli viene de Chile o de otros sitios, pero Afganistán. Pero bueno, era de manera natural, antes era a través de tráfico, pero ahora pensar para una obra de estas dimensiones, el volumen, la cantidad de material, pues no podría ser de tráfico, ¿verdad? O sea, no era costeable dado las condiciones que hemos platicado aquí. Entonces, eso incrementaría, o sea, si a un artista yo creo que se le diera una amplitud y adelante, el presupuesto que tú requieras, pues no sé el costo que esto hubiera tenido, ¿no? Pero había limitaciones que ya las planteó Adriana y bajo esas limitaciones era el único color que no se tenía de manera natural y es el único material que se mandó fabricar y fue vidrio azul. Todos los demás son materiales naturales.
Bueno, yo pues agradezco la invitación y la charla porque creo que tiene que ver con una función no solo del funcionalismo de la arquitectura, sino una función pedagógica, ¿no? Que nos dejó Borman con esto de, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta función pedagógica que hay en el mural, del hecho de que hay un recuento histórico y de la modernidad, que pues todo el tiempo se está reinterpretando desde diferentes perspectivas, está desde el átomo hasta la septeodo, cosas así que pues, van a marcar, son parte de nuestra identidad, ¿no? Como universitarios y como mexicanos. Entonces, yo tenía esta duda de cómo había logrado los azules, ya me la resolvieron, que fue con vidrio. A mí me parece que también parte de donde puede haber negros, puede ser también, por ejemplo, en la parte norte, donde están estas figuras mitológicas aztecas, donde como son dioses, tienen seguramente la boca negra o partes, o no sé si parte de la nariz, porque eran de obsidiana, esas partes. Y mi duda también era como esa función pedagógica histórica, y también dónde quedaba o dónde podemos consultarla, porque pues muchas veces apenas somos como gente que nos vamos acercando al tema. Y también otra duda que tenía y ya también quedó medio resuelta era si era un mito o si realmente se había hecho este recorrido para ir colectando diferentes tipos de piedra, de roca, y también como parte del conocimiento yo creo que esos recorridos no solamente eran para conocer la roca, la materia en bruto, sino también para conocer los procesos, a las personas, en qué se utilizaba, cómo poder aprovechar esos materiales, ¿no? Entonces, pues también esas son como algunas dudas y también decirles que yo llegué con esas dudas, pero también ya se aclararon en la charla. Sí. Pues mira, un aporte a tu intervención sería que ya desde ese momento, ya O'Gorman, colaboradores, toda esa serie de arquitectos, de pintores, de muralistas, en fin, trabajan en grupos multidisciplinarios, que es muy importante porque ya es una visión integral. Pero otro aspecto de lo que has preguntado es por decir, yo he aprendido más de restauradores cuando hablo con ellos o colaboramos en proyectos, o con arquitectos, o con otras áreas. Y entonces aquí podría recomendar, por ejemplo, el Servicio Geológico Mexicano contiene, hace, digamos que, bueno, se tiene una carta de provincias geológicas o de la diversidad de materiales pétreos en la República Mexicana. Y el Servicio Geológico Mexicano tiene una monografía dedicada o dos monografías divididas en dos en rocas dimensionables, es decir, las rocas que actualmente se explotan en México, desde por localidades, por estado, por tipo de cantera o roca, y tiene que ver con características petrofísicas, colores, tipo de roca, si es ígnea, sedimentaria, metamórfica, tal. Y eso yo creo que podría ser de mucha ayuda de una manera preliminar, porque en ese momento Gorman no tenía eso disponible, sino que tuvo que salir a conocer, ¿no? Ese era un trabajo de campo, que es lo que hacemos los geólogos, pero ahora ya se tiene. Entonces, ese es un acercamiento que ustedes pueden conocer de manera directa, ¿no? Y la otra es el reconocimiento a que de todos esos materiales, o sea, se habla de 150 materiales, él solo seleccionó 10 y todavía tuvo necesidad de uno que no se tenía, que era ese azul que tú has preguntado, ¿no? Por eso se mandó a hacer, porque no se tenía ese tono de manera natural. Entonces, bueno, esa es una invitación a que cuando se trabaja de manera colaborativa, multidisciplinaria, pues se pueden tener mejores logros, que es lo que sucedió en ese momento, ¿no? Sí. Me gustaría hacer un apunte en relación a esto que comentas, compañera, y que comenta el ingeniero, y es que
Repito, me gustaría que viéramos esta pieza como un reto y no como un proceso que sabía que iba a salir exitoso, ¿no? O sea, era un reto que verdaderamente asumió Gorman. Y en relación a estas decenas de colores y la decena con la que se queda, me gustaría que lo entendiéramos, compañeros, como una traducción. O'Gorman pinta particularmente en fresco y temple. La técnica del temple es cortina tras cortina, tras cortina, tras cortina de color hasta que se llegue al color final deseado. Si ustedes tienen la oportunidad, ahorita incluso en la exposición, de ver Paisaje de la Muerte o Pasaje de la Muerte, que es un temple extraordinario, van a poder ver todas esas veladuras. Uno de los mejores pintores al temple del siglo XX, según los críticos de arte. Imagínense esta obsesión, es como bordar, hagan de cuenta que es como ir bordando la pieza. Imagínense la obsesión, el cuidado y la técnica de O'Gorman para poder hacer una traducción y decir, esto equivale en mi discurso al café, al rojo, al azul. Verdaderamente tenemos que verlo como un proceso de traducción. Hay una cosa que a mí me gusta mucho señalar cuando se habla de los petromurales. Se dice que Diego Rivera y Juan O'Gorman en el Anahuacalli crean o ejecutan o consuman esta técnica para la historia del arte, sobre todo para el muralismo. Primero inician con piedras blancas y piedras negras y van poniéndole más colores conforme van avanzando y perfeccionando, sobre todo el agarre de la roca en el techo. Pero una cosa que es bien interesante para situar a O'Gorman y esta fortaleza que tiene como paisajista y en el manejo del color, es que muchos años después, o algunos años después de que nace esta técnica en el Anahuacalli, Diego Rivera y Juan O'Gorman se vuelven a encontrar para ver cuáles son los avances o alcances de cada uno en la técnica. Ustedes tienen el ejemplo de Diego Rivera en el Estadio Olímpico, que sobre todo le preocupa mucho el volumen, más la parte escultórica, que también pueden confirmar en el Cárcamo de Dolores. Está muy interesado en la parte volumétrica y lo pueden ver ahí. Mientras que O'Gorman, yo siempre he señalado, tiene una riqueza de color muy superior, y si no hablamos superior de menos, más, bueno, malo, sino muchísimo más amplia, justamente por esa característica de él como paisajista. Entonces pensemos, compañeros, esa parte como una traducción, ¿no? De un lenguaje a otro, que no es lo mismo pintar con temple o pintar con pigmentos naturales que se pueden regular en la mano a un elemento que ya tiene una carga de color específica. Y aquí, compañeros, también hay otra cosa que quiero señalar en relación al recubrimiento pétreo de Biblioteca Central, más allá de la parte narrativa. El hecho de que haya rocas, y por eso es tan importante que esté aquí el ingeniero, es que la roca está viva. Es un elemento que sigue interactuando con el todo. Es decir, fue extraído de la montaña o de la mina, pero sigue teniendo una cualidad viva. Es decir, se sigue relacionando con el fuego, que sería el sol, se sigue relacionando con el agua, se sigue relacionando con el viento, que ese es otro super plus que le mete O'Gorman al muralismo mexicano. Mucho se ha hablado de que la roca no pierde el color, por supuesto, la perdurabilidad, este deseo que tenían los muralistas de ese tiempo por la integración, pero sobre todo por permanecer en el tiempo, pero de lo que no se habla, y es muy importante para ser más sensibles con esta pieza, es que está viva, compañeros. A mí, cuando me tocó dar clases en esta facultad, insistía mucho con los chicos de decirles que por favor observen Biblioteca Central en distintas épocas del año. La roca en primavera, que nos estamos acercando, la biblioteca se va a ver súper roja. El tesontle, los colores ocres vibran mucho por la cantidad de sol o de luz que tienen. No es lo mismo una fotografía o una imagen de Biblioteca Central en invierno, donde se palidece. No es lo mismo Biblioteca Central con las jacarandas y los colorines a todo lo que da, que la biblioteca con todos estos elementos que están renovándose en el invierno. Ese es un elemento fundamental para comprender también la narrativa y la constitución física de los murales, ¿no? O sea, yo sé que también la luz de cada parte del año refleja distinto en los temples y en los frescos y demás, pero la roca está
viva. Y esa parte es extraordinaria, compañeros. Incluso, por eso se lo preguntaba al ingeniero, ¿qué pasa con las rocas de Biblioteca Central ahorita, con estas lluvias ácidas totalmente atípicas? Y no por un sentido de fetiche de vamos a seguir con la Biblioteca Central o no, si a la humanidad se la está llevando la fregada, sino más bien de cómo se relaciona esta parte viva de una piel, porque la Biblioteca Central, bajo el entendido de que tiene las rocas vivas, se convierte no en un recubrimiento, sino en una suerte de piel que tiene la porosidad y que está viviendo en el ambiente. Entonces, sí los invitaría, compañeros, si tienen el privilegio de estudiar en esta universidad, de observarla permanentemente o desde casa revisar las fotos para que vean cómo la Biblioteca Central está viva. Y bueno, pues no sé, había otra pregunta por ella. Sí, gracias, Arlene. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta plática tan interesante. Bueno, antes que nada, cuando veo la biblioteca, veo también muchos paneles que son translúcidos, que es una idea muy, según yo me acuerdo, prehispánica, luego que tomó Matías, Goeritz, etcétera, etcétera. Esa es una cosa que creo que es bien importante. Digo, nada más como detalle que ahorita me lo dicen. Y la otra, yo voy mucho, soy arqueóloga, entonces voy a Teotihuacán y Ujú. tienen una piedra que yo creo que es artificial, venturina. La venturina brilla como, Sí, ¿cómo como se muchos llama esta brillos, cosa? como espejos, Brillantina. como diamantina. Y no sé si es natural o no, porque ellos dicen que es natural. Yo digo, pues ¿de dónde la traen? ¿Es mexicana? ¿Existe? ¿Es invento? Porque pues aquí nosotros somos bien chicharacheros. Y la otra cosa, creo que una parte muy valiosa de la educación de O'Gorman es desde su papá, obviamente, su mamá, su abuela y pues todos los parientes que sean, hasta su hermano historiador. Pero hay un antecedente de minería muy importante, es la de Alejandro von Humboldt. No sé qué tanto testimonio, porque él era medio ingeniero minero, Sí. deja él, digo, y lo demás es historia porque, bueno, Sí. no importa, era todo. Sí, interesante tu participación. Bueno, primero la aventurina. De manera natural es un material gemológico y es el efecto de aventurinado, el que esa piedra contiene muchos reflejos. De manera natural es un color verde, es un cuarzo, es una variedad de cuarzo y tiene unas inclusiones de una mica que puede variar la mica y esa mica interna como inclusiones es lo que le da una vista como de múltiples brillos, como espejos. Normalmente es una fuchita o puede ser una flogopita, una muscovita. Sí hay en México, sí. Y lo que es muy común o frecuente es que tienes otros materiales sintéticos que se generan de manera de síntesis y tienen un color pardo y un color azul. Y esos se trabajan frecuentemente, pero son sintéticos, no son naturales. El natural sería verde, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una. Y la otra que decías con Humboldt, prácticamente lo que hace, a pesar de que en ese tiempo eran naturalistas, hace una descripción del país y prácticamente describe los recursos minerales y naturales. Es un primer registro, ¿no? Entonces, hay libros muy interesantes que tienen que ver con la minería en el país, del Palacio de Minería, y hablan justamente sobre Humboldt. Y si les interesa, pues de otras cosas más, como a quién conoció, con quién, ¿no? Con un personaje histórico muy importante también, una mujer emblemática, ¿no? De la güera, famosa güera, ¿no? Pero bueno, quien conoce a Humboldt, quien se dice que traía a un ayudante que era su pareja, o sea, bueno, en fin, pero ese es otro tema que puede ser atractivo para estudiar esto desde otro punto de vista. Pero sí, él describe parte de los recursos minerales y también de toda la flora y fauna en diferentes sectores del país, ¿no? Sí. Ah, ok. En la parte de abajo de todas las salas se tienen tecali, que es el onix, que viene de Tehuacán, Puebla, ¿no? Ese material muy bello que tiene vetillas naturales, una textura muy bonita, ¿sí? Concéntrica, bandeada,
y que es translúcido, es decir, deja pasar a cierto grado la luz y sirve para darle un entorno, es muy bonito y para que la luz no pase directamente y no lastime, ¿no? Sí, perdón. Sí. Esa piedra es distinta a la que pusieron en la estela de luz, porque, digo, nada más hablar también para usar en la comparación, ¿no? De estos viajes que hace O'Gorman míticos por todo México recolectando las rocas de diferentes colores, en comparación a la estela de luz, que no sé si sea cierto, pero pues se dijo en su momento que se había comprado un cerro brasileño para poder sacar toda esa roca. Y la pregunta de si sí es la misma y hay en Tecali, dijiste que se llama, ¿por qué tuvimos que comprar un cerro en Brasil para la estela de luz, no? Ok, el material lo tenemos disponible en México, hay en otros lugares, ¿no? Lo que implica es el costo. Si yo traigo material de Tehuacán, Puebla, ¿no? De Tecali, aquí hacia la Ciudad de México, implica un costo, pero si lo traigo de Brasil, pues el costo se incrementa. Entonces, hay disponibilidad de materiales. El por qué trajeron ese material, pues fue por selección de quienes construyeron, en fin. Pero si hubieran tenido mayor conocimiento de la distribución de materiales pétreos dimensionables en el país, hubieran seleccionado ese u otros materiales mexicanos, ¿no? Entonces, gracias por tu pregunta. Ángel, ¿nos pudieras contar un poco de tu relación con las rocas en el carro? No sé si se te antoja. Va a haber talleres de procurar, compañeros, para que estén atentos. Vamos a tener talleres de procurar con Renato, ruta O'Gorman para ir a Taxco con Marlene Ehrenberg, pero también para visitar el O'Gorman, las rocas de O'Gorman aquí en Ciudad Universitaria, que estamos sobre un mar de lava volcánica. Eso lo vamos a ver con Marlene para que nos acompañen. Bueno, soy restaurador, participé en la restauración, la intervención de los murales de la Casa Nancarro y pues mi relación con las rocas en ese sentido pues es de la tecnología, ¿no? Que se utilizó para eh, reproducir las imágenes en los muros, de tal manera que se puede observar primero un dibujo sobre el cual se fueron colocando cada una de las rocas. Sin embargo, al colocarlas cada una, digamos que de la mesa al muro, pues se deja textura con un ritmo que al pasar del día, por ejemplo, hay cambios de luz y de sombras sobre el mural, sintiéndose pues más vivo, como lo mencionas, ¿no? De hecho, los aglutinantes que se utilizaron, los cementantes para adherir las rocas, pues fueron, además del cemento Portland, tal vez un poco de cal, porque el sustrato se encuentra un poco, digamos, disgregado en algunas zonas. Pero este caso en esta casa es muy interesante porque puedes ver como la experimentación de los diseños, pero además interactuando con la arquitectura que él mismo diseñó. Por ejemplo, existen unas escaleras que suben a un techo en las cuales puedes observar un águila, pero que va pisando con las uñas cada uno de los peldaños que están además volados. Entonces, puedes vivir el espacio de manera bien diferente a lo largo del día, observando las imágenes y observando los cambios de luz en el mismo sitio. De ahí que viene mi interés también en el 2012, participé en la restauración, no, 2013 del SCOP, antes de que la destruyeran. Mm. Salvando los murales, quiero aclarar. Ujú. Pero justamente allá hay más, uso, por ejemplo, de otro tipo de vidrios. No solo hay azules, hay verdes y es distinto el uso, pero justo la técnica es muy parecida a la que se encuentra en la biblioteca y podemos ver un plano distinto al que se encuentra en la Casa Nancarro. Ujú. Pues
Germán, creo que nos están comentando que ya tenemos que terminar la transmisión. Si les parece bien. ¿Sí ya? Comentaba que ya cerramos la transmisión, Germán. ¿Seguimos? Bueno, perfecto. Pensé que ya nos estaban haciendo señales de que teníamos que terminar. Ángel, efectivamente, como nos lo comenta, tiene otro testimonio directo de la restauración de las rocas. Y una cosa que vale la pena comentar, compañeros, en mi caso como historiadora del arte, pues nosotros para poder afirmar algo, aquí hay otra historiadora del arte, Mariana, que forma parte de la fundación. Digo, por el caso de las disciplinas, nosotros tenemos que tener documentos a la mano. Y en el caso de, si no, se generan unas fantasías aberrantes para el ego de algunos. Y como historiadores necesitamos tener documentos. Desafortunadamente, la vida de O'Gorman fue demasiado intensa, o sea, demasiado intensa. Cuando estaba haciendo Biblioteca Central, estaba haciendo Casa Nancarrow y estaba haciendo Casa Cueva. Entonces, cuando te dicen, ¿y cómo hizo los murales? Y no hay documentos donde estén los murales. ¿Y cómo hizo los 4,000 metros? Pues no. El hombre estaba absolutamente enloquecido en relación a la demanda que tenía de trabajo. Había abandonado la arquitectura, nunca dejó de pintar, la había dejado de lado, concursa, cosa rarísima que haya ganado el concurso de la Biblioteca Central. Digo, ¿a quién se le ocurrió? Porque O'Gorman no era un arquitecto complaciente. Ahorita que hablaban de la estela de luz, justamente O'Gorman siempre estuvo en contra de las prácticas de corrupción de la construcción en México. Cuando ustedes visiten la exposición, se van a encontrar con unas imágenes que nos facilitó el Archivo General de la Nación, bueno, más bien es la fototeca del Lina y que nos apoyó Memórica del Archivo General de la Nación para poder tenerlas presentadas aquí, donde hay niñitos así chiquititos que se fueron a las escuelas primarias de Juan O'Gorman. Esas escuelas primarias se generaron en el momento de gestión o de la dirección de Narciso Basolza en la Secretaría de Educación Pública. Y una de las cosas que creo que fue muy difícil para O'Gorman fue entender que estas escuelas no se convirtieron en un modelo de construcción estatal, sino en una excepción. Porque O'Gorman demostró a través de esas escuelas que se podrían multiplicar las obras a través de una buena administración y ejecución de un recurso público. Cuando él hace esa propuesta, y a mí me gustaría comentarles una cosa, hay registros donde O'Gorman hace un cálculo de cuánto cuesta cada bisagra, cada puerta, todo, o sea, todo el programa, la ejecución, cuánto cuesta para echar a andar una escuela, y él jamás lo firmó como un acto de personal. El arquitecto, como yo soy, aunque estoy ¿cómo se dice esto? Estoy comisionado como el jefe de departamentos de la Secretaría de Educación Pública, necesito un plus o un ingreso adicional. Él jamás se mete esos rollos porque lo que quiere hacer es demostrar que el presupuesto se puede estirar al máximo para dar educación a la mayor cantidad de niños que se pueda. Cuando O'Gorman se da cuenta que no se convirtió en un modelo de ejecución, sino en una excepción derivado de los problemas de corrupción, se aleja de la arquitectura. Por eso es que a mí me resulta tan extraño que cuando se hace el concurso se lo den a O'Gorman, porque O'Gorman no iba a realizar una obra para complacer ni a sus colegas ni a los objetivos del Estado mexicano de los años 50, que estaba creciendo bajo la economía de guerra. O'Gorman, a través de Biblioteca Central, hace una crítica a muchas de las circunstancias que estaban relacionadas con el país. Cuando hablo de la construcción de Casa Cueva, Casa Nancarrow y Biblioteca Central, comento dos cosas. La Casa Cueva, primero la ejecuta como su segunda casa habitación. Él solo tuvo 2 casas habitación siendo arquitecto. Casa estudio, casa habitación. La Casa Cueva sería la segunda, la hace como un ejercicio de arquitectura orgánica, pero le alcanza o ya había atravesado, perdón, el estallido de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica. O'Gorman primero ejecuta ese proyecto como un ejercicio de arquitectura orgánica y después lo va haciendo más radical hasta nombrar esa casa, con todas sus características que ustedes pueden ver en la maqueta, como una protesta en contra de la civilización. Es decir, se va radicalizando. Mientras que Casa Nancarrow, compañeros, es la casa estudio de un exilado de guerra, de un perseguido. Colón Nancarrow había combatido en la Guerra Civil Española y venía huyendo de la persecución por sus ideales socialistas de la juventud.
relacionado de nueva cuenta con la guerra. Y Biblioteca Central, por más que fue muy atractiva para la crítica, le fue muy bien en la crítica de la época, no deja de tener esa condición crítica de O'Gorman y su tiempo. Desde mi perspectiva, la crítica que establece O'Gorman en el corazón de Ciudad Universitaria es un llamado a no olvidar quiénes somos y todo lo complicado que ha sido crear una nación como México, pese a las reticencias que nosotros podamos tener al respecto. Como ustedes lo saben, o quizás valdría la pena señalar, este recubrimiento pétreo o piel pétrea que tiene Biblioteca Central se llama representación histórica de la cultura. Es decir, una narración en torno a la historia de México perteneciendo a América Latina en un contexto de globalización, de incorporación de México a el mercado global. Y O'Gorman hace un llamado para que no olvidemos quiénes somos, sobre todo frente a los embates de la amnesia histórica que se vendrían a manifestar a partir de los años 70 en el contexto de la CIA y del arte abstracto. Entonces, por eso es tan importante que tengamos la sensibilidad, compañeros, la fantasía para abrazar estos ejercicios desde nuestras propias inquietudes, nuestros propios mitos, nuestros propios fantasmas para construir una vida más digna frente a los embates que nos enfrentamos en la cotidianidad. Entonces sí me interesaba mucho hacer esta anotación en relación a Biblioteca Central y esta cualidad crítica que no es tan obvia, pero que por supuesto que se inserta en esa pretensión de ser parte de todo el mundo. Pues únicamente agradecer su participación, presencia a distancia y a quienes están aquí en vivo. Y gracias por la plática con ustedes, con Adriana, con Renato. Gracias, Renato. Pues sí, extender igual un agradecimiento, Adriana. Creo que es un gran esfuerzo el que hiciste para la exposición. Creo que es una exposición muy interesante. Tiene como muchos elementos que hablan de un O'Gorman que quizás no se conoce tanto. Muchísimas gracias también por el saber relacionado con las teselas y con las piedras y con las rocas, con los cerros, con la tierra que a veces aquí nos habla de forma un poco ruda, pero pues también es su forma de hablar, ¿no? De la tierra, y hay que apreciar, decía el maestro Toledo, que, perdón, los terremotos, si se saben utilizar para curación, son muy buenos, más allá de la tragedia. Muchas gracias a todos.